Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Y ya se encuentra con nosotros aquí en cabina la licenciada Vanessa León Saravia. Hoy vamos a platicar sobre violencia entre hombres y mujeres, segunda parte, porque ya hace un poquito más de un mes tuvimos la primera parte, que siempre nos trae temas muy interesantes. Nuestra querida Vane, bienvenida, ¿cómo está? Bien, Judith, muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas, Juan Pablo, a todas las personas que se toman el tiempo de querer abrir un espacio para sanar, para poder evolucionar. Pues muchísimas gracias por estar aquí pendientes. Muchísimas gracias a usted también por dedicarle tanto tiempo al tema. A mí se me hace súper interesante este tema, lo decía al inicio del programa cuando presentaba. Tenemos que hablar más de esto, porque a veces pensamos, no existe tanta violencia, o entre más hablamos del tema, más se refuerza, entonces no hay que hablar de violencia, cuando de todas formas queremos tapar el sol con un dedo y de todas formas sigue pasando, bueno. Exacto. Entonces no es que se deja de hablar un tema para que pierda la atención, sino que se habla de un tema para que tomemos conciencia de cuáles son nuestros actos, nuestras expresiones violentas también. A veces podemos decir nosotros, ay no, yo violenta no. Pero nuestros hechos y lo que la gente dice a nuestro alrededor podría decir otra cosa. Sí, yo creo que es lo que tú dices, Judith, que es darle una mirada adulta a lo que significa la violencia entre hombres y mujeres. Y cuando quiero aclarar un poco, porque muchas personas que me han escrito me han dicho que no hemos hablado mucho de cómo el hombre agrede a la mujer y la mujer agrede al hombre. No se trata de eso, ni mucho menos de incitar a tomar bandos, ni a decidir a que hagamos una encuesta de quiénes son más violentos, si son más violentos los hombres o son más violentas las mujeres. Lo que se trata de aquí es que tengamos una nueva mirada y una nueva conciencia a lo que nosotros interpretamos como violencia, y como tú le dijiste en un principio, reconocer la violencia sutil que manejamos mucho y qué hay detrás de toda esta violencia, porque si bien esto es parte 2, lo agregué a la parte 1, que los invito a que pidan el contenido, porque está agregado, se me olvidó modificar parte 1 y parte 2, pero vamos a hacer primero como una recapitulación para quienes no escucharon el programa en un inicio, solo que como más sumarizada, porque hoy le hablaba a Judith que le quisiera como que abrir un espacio más a preguntas, ya sea que me entren a mi Messenger, o que te posteen en Carolina la Mujer. Claro, en el Facebook de Carolina o al WhatsApp 55 11 98 90. Los invito porque muchas veces, a veces ejemplificar o el que las otras personas nos presten sus casos para poder analizar lo que hay detrás de esos actos violentos o cómo es interpretado de la violencia, qué parte le corresponde a la persona que se califica como víctima y qué parte le corresponde a la parte de la persona que calificamos como agresor. Es importante que nosotros reconozcamos de que incluso la manipulación es un acto de violencia, ¿sí? Pero veamos, se interpreta como violencia todos aquellos actos que agreden, que lastiman, que causan daño, ya sea acciones, ya sea por palabras, por violencia física directa, por agresión psicológica y por agresión de exclusión. Sabes tú que la exclusión, es decir, no nos juntemos, no le hablemos, retengamos conocimiento, no compartamos, esa es otra forma de violentar a una persona que los lleva a la exclusión. Entonces la exclusión es otra forma de violencia. Sin embargo, la violencia tiene dos fases como todo, ¿sí? Hay violencia que es útil y violencia inútil. Y con esto yo sí quiero enfatizar que no estoy incitando a que violentemos, pero sí que nos hagamos responsables de la reacción inmediata que vamos a tener y cómo la vamos a manejar, para que notemos la diferencia de lo que es una violencia útil y una violencia inútil. La violencia inútil es la violencia que surge del rencor, del resentimiento, del pasado. Es una violencia, se podría decir, es una energía simbólicamente hablando asesina o destructora, que es decir, que daña, que no tiene fundamento inmediato, o que simplemente lo que me está sucediendo en este momento me da una excusa para poder abrir el archivo de una energía
transgresora que me da, por decir así, el pase libre para poder actuar de manera violenta, violentar a alguien. Esa es una energía destructora, es la violencia que viene del pasado, ¿sí? Que ya tiene que ser por fidelidad, porque resuena con nosotros, porque ya ha venido acumulando, que es un proceso de saturación, que es decir, vamos a hacer un ejemplo. Tú y yo, Judith, somos hermanas y convivimos en un mismo lugar, y resulta que tú hiciste algo que a mí me molestó y entonces yo no te dije nada, y por la excusa de que por la paz siento el enojo, no te digo nada, pero me guardo en el enojo. En realidad no es que liberemos la emoción, simplemente la archivamos justificando de que bueno, no voy a decir nada, yo soy mejor persona, ella es abusiva, y luego te hago algo de alguna manera que tú dices, Vanessa también me lastimó, ¿verdad? Entonces dices, pero qué grosera, pero no me dices nada por llevar una falsa armonía, por decir así, una falsa armonía, ¿sí? Pero la acumulación del resentir, es decir, vuelvo a sentir enojo o miedo o tristeza o rabia, la voy acumulando. Y entonces, dentro de 2 días, va a haber alguien que me va a hacer algo similar a lo que tú me hiciste, claro, o alguien que te haga algo similar a lo que yo te le hice, y voy a violentar a esa persona con algo injustificable, es decir, voy a gritarle a la persona, la voy a ofender, voy a decirle malas palabras, voy a tirar algo, voy a somatar algo, entonces esa es la violencia inútil, que viene por saturación, que viene por un resentir, y que muchas veces ni siquiera está dirigida a la persona correcta, ni está dirigida de la manera correcta, simplemente quiere hacer daño, no quiere reparar. La violencia inútil no busca reparar, no busca equilibrar, no busca sanar, no busca resolver, busca dañar, ya sea de manera consciente o inconsciente, bajo la justificación de que me han hecho esto tantas veces que yo ahora no voy a aguantar. Esa es la violencia totalmente inútil, la que golpea, la que destruye, la que daña, la que no construye. Claro. Pero hay una violencia que es una violencia útil, y esa violencia útil, los seres humanos tenemos aproximadamente de 5 a 10 segundos para reaccionar. Si nos pasamos de eso, es decir, obviamente no voy a estar contra el reloj contando 5, ¿verdad? 4, 3, 2, 1, pero lo primero que va a hacer es que yo te hago algo a ti, por ejemplo, te hago algo, y tú lo primero que haces es sentir ese desencaje, algo que yo hice, algo que yo te dije, te desencajó, te desfasó, te sacó de tu centro, te sacó de tu estado de bienestar, de tu estado de armonía. Y entonces lo primero es que sentimos la emoción, reconocemos la emoción, sentimos que se nos calienta la cara o que se nos contrae el estómago. Y entonces ahí podemos sentir o tristeza, o enojo, o rabia, o miedo. Al sentir la emoción debemos actuar inmediatamente, es decir, devolvemos a la persona en un daño menor, primero sintiendo la emoción y luego restaurando el orden, haciendo ¿qué? Haciendo algo que desencaje a la persona. Es decir, no quiere decir que si a mí me dieron una bofetada, voy a devolver otra bofetada. Pero, sí, ¿verdad? No, eso que te dan una y ponen. Eso queríamos, pero no. No, eso queríamos, pero no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si alguien me violenta a mí, o me dice algo que me desencajó, me desfasó, me sacó de mi centro, mi primer reacción en cuestión de 10 segundos es sentir la cólera. Vamos a hacer que siento rabia. Y luego tengo que responder inmediatamente, decir, no me gusta que me hables así. Porque cuando tú me hablas así, ¿verdad? Yo me siento de tal y tal y tal manera. Describimos, o decir, tu forma de hablar es totalmente inaceptable, así que te voy a pedir que no me hables de esa forma. Esa es la violencia que es útil, ¿sí? Que nos permite a las dos personas desencajarnos, desfasarnos para estar en un nuevo lugar de armonía. Obviamente, eso se hace con un estado de conciencia, ¿sí? Y en el adulto. El niño es violento todo el tiempo, porque el niño solo reacciona de manera arcaica.
no siente, no ordena, no tiene razonamiento, sí tiene un razonamiento, pero obviamente infantil. El adulto sabe que en ese momento establece un límite, responde ante la agresión. Entonces, esa energía es una energía de cólera, es una energía de miedo, una energía de rabia, una energía de tristeza, pero que sí, su energía, que aunque pareciese negativa a la percepción o a los juicios que tenemos de bueno o malo, es una energía que tiene potencial de evolución, porque al yo devolver un poco del daño en menor escala, poniendo límites, respondiendo, expresándome, no solo libero esta energía que ya no tengo que archivar, sino que hago responsable a la persona de tener conocimiento de dicha actitud o de dicho comportamiento, de dichas acciones que están causándome daño. Esa es la energía violenta que sí nos lleva a la evolución. Otro ejemplo, si yo soy madre, ¿sí? Y viene un hijo mío y me quiebra algo que ya se le había dicho, hijo, esto no se toca, consideramos la edad que el niño tiene como para entender que eso no se debe tocar, porque a un niño de 2 años obviamente tenemos que entender que su comprensión es distinta. Claro, que está aprendiendo y esa es su forma. Pero ahorita es acorde, ¿verdad? Entonces tengo un hijo que me quebró algo que significaba mucho para mí. Entonces, que ya se le había advertido, por favor, no juegues con eso, porque eso es muy especial para mí, o eso tiene un valor sentimental para mí. Okay. Y el niño, por desobediencia, lo agarra y lo quiebra. Inmediatamente surge el enojo o el miedo a lo que ese objeto representaba. Y si me recordaba a un tío querido, entonces, ¿verdad? Sentir esa tristeza que ya no va a ser igual. Y entonces inmediatamente la madre puede utilizar esa energía de violencia de una manera positiva, es decirle, parar al niño, verle a los ojos y decirle, estoy muy triste o estoy muy enojada o me da de verdad miedo tu comportamiento, porque muchas veces te advertí esto y tú desobedeciste y con esto has causado esto. Por lo tanto, las consecuencias van a ser que te dejo sin ver televisión 3 días, o te voy a quitar tu juguete favorito por 30 días o por 10 días o por 30 minutos, lo que sea, hasta que tú intentes reparar esto. Esa es otra forma de violentar, por decirlo así, pero que esta energía que es de enojo, de rabia, de tristeza, de dolor, de miedo, tiene una función útil, porque el niño me desfasó, me desencajó a mí, y yo voy a desencajar al niño restaurando un nuevo orden, porque le permito que se haga responsable de sus acciones. Claro, ¿sí? Y algo importante aquí con esto que me gustaría comentar, Vane, quizás hemos aprendido, como usted decía, ¿verdad?, con esta violencia que es inútil, que nosotros somos los buenos, y que ponerme en posición de no, yo no tengo nada que perdonar, pobrecita esa gente, saber en qué estará, pero no, uno gracias a Dios pues tiene a Dios en su corazón, y no, yo voy a seguir adelante. Como que hemos aprendido de una manera errónea que eso es gestionar nuestras emociones. Exacto. Que hacer como que no pasa nada, o yo soy la buena en esta película. Se da cuenta cómo es de Vanessa de abusiva y las cosas que hace y dice, pero ¿sabes qué? Pobre, que Dios la bendiga. Yo, como soy buena persona y como estoy más centrada y metida en mis talleres y en mis cursos y no sé qué, entonces me disfrazo yo con este manto de que a mí no me pasa nada. Exacto. Porque como que nos da vergüenza decir y ser realistas, me siento muy mal, me siento con ira, a veces siento que odio a esta persona, porque nos han enseñado que eso es muy malo, o sea, odiar a alguien es muy malo, pero a veces igual lo sentimos. Exacto. Entonces, a veces puede ser más válido, para eso es también, por ejemplo, la terapia, que yo le pueda decir a usted en terapia o en una plática, a esta persona, por estos sucesos yo hoy, lejos de sentirme en amor, en compasión ni nada de eso que me han enseñado, siento que no puedo estar en la misma habitación con esta persona, siento que me ha hecho demasiado daño, sé que estoy en posición de víctima, pero no logro en este momento hacer como que no pasa nada. O sea, a veces es más válido reconocer esa ira y ese dolor que rápido otra vez cubrirme con no, pero bueno, uno que gracias a Dios ha tenido la oportunidad de estudiar,
Entonces nos volvemos a poner como en una me explico. Y es una actitud y yo infantil. lo he hecho y creo que lo hacemos todos. Todos lo hacemos y es una actitud infantil porque no estamos encarando la realidad. Es decir, esta persona es tóxica, si esta persona es abusiva, esta persona es irrespetuosa. Y no precisamente, muchas veces decimos odio a esa persona, pero si nos ponemos a profundizar un poco más, nuestro yo superior, es decir, nuestra alma, quizá no odia a la persona, pero odia las acciones de la persona. Entonces, muchas veces es más fácil gestionar el hecho de decir, odio lo que él o ella hace, o odio lo que la forma en que esta persona le habla a los demás. Entonces, quizá esa parte sea mucho más fácil para las personas que están, ¿verdad?, en, como tú dices, en un estado de espiritualidad o de querer como que armonizar las cosas. Pero la realidad es la realidad y el adulto tiene la capacidad de ver la realidad y decir, esta persona realmente yo no la vuelvo a invitar la próxima vez porque es una persona que no conoce los límites, que transgrede, que es abusiva o que es muy violenta en su forma de ser, de que se burla de otros, porque creemos que la violencia tiene que ver o un arma, sí, ya sea un arma detrás de esto, o un golpe, o palabras obscenas, pero hay maneras tan sutiles que hoy las vamos a identificar como lo que es la burla. Tú sabes que la burla es una de las formas más sutiles de que violentamos los seres humanos y que lo hacemos en honor al buen humor, ¿sí? Al buen sentido del humor, pero que detrás de eso hay un niño que no se quiere hacer cargo de lo que siente hacia la otra persona o hacia la situación y que lo saca en forma de burla porque es muy sutil, sí, es muy sutil. Y muchas veces quizá ni está consciente de lo que está sintiendo la persona y sigue en sus burlas, por ejemplo, burlas machistas, burlas feministas, ¿sí? Entre todo esto que vamos a hablar luego del machismo y del feminismo, entonces la burla, la manipulación, viene desde una energía que es violenta. Claro. Incluso puede haber violencia por un duelo no resuelto, ¿sí? Que de eso ya lo hablamos la vez pasada, que está agregado de nuevo al contenido. Y hoy quisiera hablar por todo lo que se está dando en Latinoamérica acerca de lo que es la violencia colectiva, ¿sí? Y la violencia de los campos mórficos. ¿Qué significa un campo mórfico? Un campo mórfico es como que si todos dijéramos, todo el mundo sabe hablar de la nube, ¿verdad? De la bendita nube que guarda toda la información. Pues entonces imaginémonos que es como una nube de enojo. Está la nube del enojo, la nube de la tristeza, la nube del miedo. Entonces este campo mórfico muchas veces atrapa a varias personas y respondemos ante esta emoción sin tener justificación real, ¿sí? Sin tener justificación real. Y un gran ejemplo es, por ejemplo, salimos a luchar a una caminata por la equidad, ¿sí? Entre hombres y mujeres. Okay. ¿Sí? Salimos a una caminata y vamos con la mejor de las intenciones, queremos caminar para que haya equidad entre hombres y mujeres, pero en un momento una persona o un grupo de personas que vienen muy cargadas de una emoción de rabia, de ira, de cólera o de miedo, empiezan a actuar desde esa emoción que ya no es una emoción de lo que hablaba, una emoción inmediata, es una emoción vieja que por su duración nos va a llevar a una violencia inútil. Entonces esta persona dice, es que estamos cansados de la desigualdad, y entonces en ese momento de cólera la persona viene y rompe una ventana de un comercio, ¿sí? Ok. Luego viene otro y dice, sí, es cierto, no hay equidad entre hombres y mujeres, y es que prefieren a los hombres. Y entonces los hombres responden a esta agresión, ¿sí? Inconsciente de decir, no todos los hombres tenemos prioridad. Entonces dice, no, las mujeres son las que nos están discriminando, y entonces este hombre va a reaccionar ante este acto violento. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya hay un gran grupo de personas destruyendo algo, o destruyéndose mutuamente, ya sea verbalmente o golpeándose. ¿Por qué?
este campo de una emoción que pertenecía a un grupo pequeño simplemente nos atrapó y nos llevó a accionar por el recuerdo de que en un tiempo arcaicamente, es decir, ancestralmente, esta violencia nos permitió la sobrevivencia, pero que ahorita es una violencia totalmente inútil, porque ¿sobrevivir de qué? Si hoy tenemos otros medios, ¿sí? Claro, o sea, no va a generar nada para ese grupo social. Exactamente. Solo el conflicto y los daños físicos que se puedan dejar manifestados ahí. La secuela de esta violencia, las secuelas, y el ver que en realidad esto solamente sustenta este campo de campo emocional. Simplemente no es que estos campos van a existir siempre, porque son emociones que están al servicio de la evolución. No es que los vayamos a destruir, ni queremos destruirlos, simplemente vamos a salir de ellos. Sí, vamos a salir de ellos viendo que no tiene fruto esto. Porque para que una violencia sea útil, tiene que tener un fruto. Si no tiene fruto más que lastimar, más que el deseo de venganza, el deseo de devolver un daño aún más grande. Como me hizo 2, le voy a devolver 4. Y el otro dice, como me hizo 4, le voy a devolver 8. Y así nos vamos. Entonces, esos son por campos mórficos. Y la violencia colectiva es un campo mórfico aún mucho más grande, en donde también se activan creencias. Es decir, si tú te das cuenta, ahorita en Latinoamérica ha habido mucho movimiento violento en Chile, que se supone que es el país mucho más más alfabetizado, ¿sí? ¿Verdad? Con más educación. Mira, entraron en campos de violencia, empezaron a destruir, creo yo, no sé si fue el sistema del metro, que ahora están viajando en camiones. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestro estado intelectual, ¿sí? No porque yo haya estudiado mucho, no quiere decir que no me pueda atrapar ese campo, porque es arcaico, las emociones son arcaicas. Entonces, no vamos a calificar que porque, sí, es una persona que no tiene educación, porque hay muchos estudios que la persona mientras más ha estudiado, menos violenta es. No es cierto siempre. Sí, nos atrapan estos campos de emoción. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a creencias de nuestro sistema familiar o nuestro sistema cultural, el sistema de nuestro país, creencias que activan esta emoción, y que esta emoción, que es el campo de emoción, nos atrapa y nos lleva a actuar de una manera sin fruto. Es realmente una violencia totalmente vacía, destructora, y que no lleva a la evolución. Claro, y a mí lo que más me llama la atención de este tipo de violencia, Vane, es que no la cuestionamos nunca. O sea, pensamos, no, pues es que estaba uno ahí, ni modo que se va a dejar. O sea, justificamos, sí, pero nunca vamos a hacer un cuestionamiento claro de realmente yo por qué lo hice, cuál es mi postura, ¿en serio creo en eso o me dejé llevar? O sea, hasta ahí ya no nos llega, o sea, hacer un proceso racional de lo que esté pasando o lo que pasó, sino que no, pues ahí estaba y ni modo que me iba a dejar, entonces nos terminamos matando entre todos. O nos justificamos, Judith, bajo ser solidaridarios, ¿verdad? Que decimos, yo por apoyar a Judith, ¿verdad? Estoy haciendo esto. Y eso nunca va a servir, porque los actos violentos deben ser gestionados uno a uno. Es decir, si tú me lastimaste, yo lo gestiono contigo, lo resuelvo contigo. Si yo te lastimé, tú me confrontas conmigo. Pero lo que hacemos cuando estamos en un estado infantil, supongamos que yo te hice algo que te lastimó o que te causó miedo, que te desencajó. Esa es la frase, ¿sí? Los desencaja uno. En lugar de confrontarme y decirme, mira, Vane, fíjate que cuando tú dijiste eso, de verdad, me dolió muchísimo por esta y estas razones, te agradecería que no lo vuelvas a hacer. Pero lo que usualmente hacemos es que nos quedamos con la emoción y luego vamos sembrando, ¿sí? Vamos sembrando con otros. Y fíjate, Juan Pablo, que Vanessa me dijo esto y me hizo lo otro y me dio esto. Claro. Entonces Juan Pablo ya está contaminado. ¿Por qué? Porque ya primero se metió a tu campo emocional, tu campo mórfico, tu emoción. Claro. Ya tiene otra mirada en la cual me empieza a excluir, y esta exclusión, y entonces Juan Pablo se le va a contar a Evelyn, por ejemplo, en la recepción, y le va a decir, fíjate que Vanessa le hizo esto a Judith y esto y lo otro, y entonces Evelyn va a entrar también, va a ser atrapada. Y esa es otra forma de violentar. Claro. Violentar es... el chisme, el qué dirán, sí. El regar las
las situaciones es una forma de violencia. El chisme es una violencia terrible, es una de las violencias más destructoras porque no confronta, no se hace cargo. Pero lo sabe toda Guatemala. Lo sabe toda Guatemala y es infantil. Realmente claro. Lo que yo quiero no es resolver el conflicto. Quiero destruir, quiero lastimar, quiero hacer daño. Sin embargo, no me quiero responsabilizar de ese daño diciendo, volvemos a fíjate, Juan Pablo, que Vanessa me hizo esto y esto y esto, y yo le hablé, le dije, mira, Vane, quiero hablar contigo por esta y estas razones, no me gusta, me lastimó, te agradecería que cambiaras tu actitud. Entonces Juan Pablo ya lo que va a hacer es que no va a tener que conectarse con la emoción, porque él ya ve donde se ya equilibró. Está resuelto entre nosotras de cierta manera. Entonces él podrá tener empatía hacia lo que tú viviste, pero no se queda atrapado en la emoción, ¿sí? Pero nosotros no percibimos el chisme como una forma de violentar, cuando es de las formas sutiles, pero de las más nocivas. Porque realmente es un niño el que anda generando, como decir, dale a un niño un fósforo y una botella de gas para que le vaya prendiendo fuego a los ranchos. Esto se va a volver en algo terrible. Un adulto no, un adulto gestiona, se va directo, es sincero, sin tener que lastimar. Porque otra cosa es que el lenguaje que nosotros utilicemos también tiene un efecto en la otra persona. Y por eso es importante sentir la emoción primero para luego ver cómo vamos a responder ante eso. Y créanme, yo lo he hecho desde que yo lo aprendí, lo he puesto mucho en práctica y me doy cuenta que se resuelve fácil y ya no hay acumulación de la emoción. Es que me enojé tanto que necesité gritar y decir, pues no es así y se acabó. Tú ya no me hablas así. Y ya, por ejemplo, con un hijo, una pareja o un amigo. Pero a la hora, al siguiente día, ya no siento con que tengo que seguir arrastrando esa emoción, porque esa emoción, esa energía, yo ya la liberé. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿cómo reconocemos si estoy conectada con la emoción de alguien más? Es que no tengo justificación para sentirme como me siento. Y si siento la emoción, es porque está en mi sistema familiar, pero que no está en el presente. Por lo tanto, es una emoción que pertenece al pasado, que debe de ser reconocida, pero hoy, en el presente, no tengo justificación para sentirme como me siento. ¿Verdad? Claro. Hábleme de en el contenido que está realmente muy bonito, se los recomiendo muchísimo y solicítenlo a través de WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido. Me llama mucho la atención de cómo a veces con la bandera de víctima también podemos tener un grado de violencia. Me gustaría que nos contara un poquito sobre esto, porque a veces del victimario pues lo damos por sentado, ¿verdad? Alguien ejerce violencia sobre mí, pero ¿qué hay de mí? ¿Y qué me puede decir de mí si yo estoy ahorita en la silla de víctima? La víctima es de las personas más violentas, el estado más violento que podemos estar, porque el víctima lo que quiere hacer es, no busca resolver, busca aliados, okay. ¿Sí? Busco aliados, entonces estoy reclutando personas que se enojen con esta persona, que le tengan miedo a esta persona, que odien a esta persona, que quieran excluir a esta persona. No busco resolver. Cuando yo estoy en víctima, ando contando mis dramas a todo el mundo. Tú me puedes empezar a hablar de sandías y no sabes ni cómo encontré el camino para contarte que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y usualmente nos damos cuenta cuando una persona habla de víctima, que utiliza mucho me pasó, me hicieron, me dijeron, me. Y eso es que ya me apropié de la situación. Sí, ya me apropié de la situación, porque esta situación me permite también la manipulación. Manipulo a través de inspirar lástima, de inspirar culpa en las otras personas. Quiero hacerte sentir culpable. Entonces, si tú me rompiste mis lentes, yo te digo, ay, tan lindos, ¿te acuerdas aquellos mis lentes que tú me quebraste? ¿Verdad?
Sí, cómo me servían. No he vuelto a encontrar lentes desde entonces. ¿Y tú sabías, Juan Pablo, que Judith, claro que fue sin querer, no, ella fue sin querer y me compró otros, pero esos mis lentes eran mis favoritos y la verdad es que no he vuelto a encontrar. Ahí me estoy victimizando, pero de una manera muy sutil, porque uno, estoy manipulando, no resuelvo, sigo atorada en el pasado, no acepto que ya fue y que tú ya intentaste, o más bien, te hiciste responsable de reparar el daño y yo no quiero aceptar, pero eso me permite a mí manipular a Juan Pablo, a claro, María, claro, a Pedro, a generar Luis, bandos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces genero bandos. Ustedes los buenos y nosotros los malos. Entonces creo una división que cuando siento también, y esto pasa también cuando estamos atrapados por un campo de emoción, es que y se da mucho también con el machismo y el feminismo, que ya lo vamos a hablar ahorita. Termino siendo yo, pasé de víctima a ser victimaria y no me di cuenta en qué momento. Claro. Y cuando dice, ay, pero ustedes, ¿por qué son tan groseros con Judith? Ay, pero todo lo que nos has contado que te ha hecho. Ay, no, yo nunca dije eso, entonces tampoco quiero responsabilizarme de mis acciones, ¿sí? Claro. Y ahora hablemos mucho de todos estos cambios que se están dando, que se habla mucho del machismo y del feminismo, ¿sí? El machismo surgió hace mucho tiempo con la idea de que el hombre era superior a la mujer, ¿sí? Okay. Y surgió en el hecho de que la mujer era propiedad primero era propiedad del padre o de la madre, y luego era propiedad del marido, y luego era propiedad de la suegra, qué sé yo. Entonces se fue percibiendo que la mujer era menos que. De ahí surge el machismo, y entonces ya sabemos todos, y no se trata de escarbar el pasado, pero sí de reconocer que que aún hay, porque no quiero hablar de en pasado, pero que aún se da discriminación hacia el sexo femenino, y entonces hablamos del machismo. Sí, que el hombre de ahí se queda sentado esperando que le sirvan la comida mientras uno se come la comida fría, luego que yo no puedo trabajar porque mi esposo no me da permiso, o mi esposo me dijo que yo me tenía que quedar en la casa porque tenía que quedarme cuidando al niño, y entonces empezamos en el victimismo, ¿sí? Pero todo esto va creando un resentimiento, va acumulando ya sea miedo, odio, cólera, tristeza, y luego cuando se saturaron estos campos surge, cuando se genera una energía, ya de por sí estamos creando su energía opuesta, y surge el feminismo con la mejor de las intenciones, que es vamos a empezar a poner límites para que la mujer se le restaure su derecho a tener un lugar en el sistema, porque no quiero hablar de igualdad. En el contenido aclaro muy bien, entendamos que los hombres y las mujeres no somos iguales. Biológicamente no somos iguales, por lo tanto no podemos esperar una igualdad desde la percepción o desde lo que creemos igualdad. Lo que queremos en realidad es igualdad de derechos, igualdad a la pertenencia, igualdad a las oportunidades, pero no somos iguales, y reconocer las fortalezas y las debilidades de cada sexo nos permite crear una energía de respeto. Es decir, el hombre tiene más fuerza física, pero la mujer tiene más fuerza de tolerancia, ¿sí? Lo que le llaman aguante, ¿sí? Coloquialmente dice, tiene más aguante. La mujer resiste mucho más el dolor físico y el dolor emocional, pero el hombre tiene mucho más fuerza física. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Podemos castigar a los hombres por ser hombres o a las mujeres por ser mujeres? ¿O podemos aceptar que cada uno tiene sus cualidades y tiene sus debilidades? Entonces, no se trata de esperar que seamos iguales, porque si fuéramos iguales, entonces el hombre tendría que desarrollar una vagina y senos, y las mujeres un pene y testículos, ¿verdad? Y entonces empezamos biológicamente a entender, sí, no somos iguales, tenemos funciones distintas, pero merecimientos iguales, oportunidades deberían de ser iguales, y pertenencia igual, porque cuando el momento que un sexo ve como menor o como más débil al otro, está excluyendo.
Y la exclusión no la permite el sistema, porque es otra forma de violentar. Entonces, regresando al machismo, surge la idea del feminismo. Y el feminismo nace de una intención de restaurarle a la mujer un lugar que le fue robado, le fue quitado, le fue negado, como quieran decirle. Y empiezan a buscar equidad. Pero algunos grupos feministas fueron tomados por un campo, una emoción de miedo, de la rabia, de la cólera, de sus ancestras que vivieron toda esta exclusión, que sufrieron todo este daño, son tomadas por esa emoción y pierden su objetivo, por decirlo así, porque ya no están actuando viendo el objetivo, están actuando desde la emoción. Y desde la emoción vamos a perder esa apertura, esa mirada de amor que incluye todo. Entonces lo que empezamos a imitar, cuando nos damos cuenta, estamos en la imitación de todo lo que detestábamos, desde lo que odiábamos, desde lo que nos daba miedo, desde lo que nos asustaba, desde lo que nos hizo daño, del machismo, ¿sí? Entonces, si tú escuchas hoy en día, hay muchas mujeres que dicen, es que los hombres son unos inútiles. Que no era eso lo que nosotros nos dolía que los hombres dijeran de las mujeres. Claro. ¿Sí? Claro, nos pasamos al polo opuesto, ¿verdad? Sí, o decir, es que los hombres son unos buenos para nada. Que no era eso lo que nos lastimaba. Ay, no, ese no lo contratemos porque ese es hombre, y ya sabes que los hombres ni creatividad tienen. Que no es eso también exclusión. Claro. Entonces, mi intención aquí no es tomar ni un bando de machismo ni de feminismo, es reconocer que si bien es cierto, hubo en algún momento y todavía existe en algunos lugares la exclusión hacia la mujer, tenemos que ser muy cuidadosas de querer actuar restaurando el lugar de la mujer, no al precio de excluir al hombre. ¿Sí? Porque entonces pierde sentido. Se vuelve una violencia totalmente vacía, destructiva, nociva, que simplemente lo que nos hace es que nos deja atrapadas en una emoción que no da fruto. Entonces, tener eso bien claro es decir, bueno, ¿verdad? Sí es cierto, hubo muchos hombres que lastimaron a muchas mujeres, pero si ahorita violentando a los hombres pudiéramos regresar al pasado y arreglar, deshacer eso y repararlo, pues venga, que bien, hagámoslo. Pero la realidad es que no lo vamos a deshacer. No podemos regresar en el tiempo, pero sí podemos reparar hoy en día, aceptando que así fue. Y ese es el primer gran paso para que la violencia colectiva y la violencia entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, empiece a disminuir, la aceptación de lo que fue. Y sí, no me van a decir, ay, sí, qué fácil decir para Vanessa aceptar que fue. No quiere decir estuvo bueno lo que fue. No es lo mismo aceptar que decir, que por decir apañar, consentir, decir, validar que el daño tenía una justificación. No, incluso hay meditaciones en las que yo pongo que digo, a pesar de mi dolor, acepto que así fue. Es decir, estoy en el presente, soltando el pasado y sabiendo que no voy a deshacer el pasado, pero que hoy en el presente elijo conscientemente desde mi adulta y mi adulto que mi actitud sea distinta. Hace poco hablaba yo con una persona que tiene un problema con el yerno y dice el yerno con profundo orgullo, está siendo fiel a una memoria de su sistema familiar, dice, es que mi papá dice que la mujer siempre es la que debe de arrimarse a la casa del hombre. Y como mi papá es muy machista, él no va a cambiar de parecer y yo tengo que obedecer a mi papá. Nos asombra de pensar que este joven que tiene estudio se sentía orgulloso
de hablar primero de arrimar, no es de convivir, no es de compartir, arrimar, como que si eres una excluida te estoy dando un pedacito pero que no te lo mereces. Segundo, hablaba con sumo orgullo de que su papá era machista y había un orgullo real, o sea, era real ver ver su diálogo, era real cuando se sentía como esto es bueno. Entonces comprender que hay quienes no conocen la diferencia entre lo que daña y entre lo que no daña, porque es con lo que crecieron. Entonces es entender que necesitamos reeducarnos. Y muchas personas hablan de que tiene que ver con un estrato social o con tu nivel intelectual, tu nivel de estudio. No, eso es totalmente absurdo. Tiene que ver con lo que me nutrieron, con las creencias que me nutrieron. Yo puedo saber ni la O por lo redondo, pero si fui nutrida en un ambiente en que las mujeres y los hombres éramos respetados por lo que cada uno tenía capacidad de hacer y era visto con respeto, podré ni siquiera saber leer. Que no voy a tener el concepto del machismo y el feminismo porque crecí con un nivel de creencias que me permitieron sentirme incluida e incluir a otros. Entonces eso es irreal. Lo que sí tiene que ver es el ambiente en que yo crecí, porque este ambiente contiene todo un campo de información que genera creencias. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo si estoy en exclusión, si estoy atrapada por una emoción? Veo que tanto me conecto. Ahorita andan muchos movimientos acerca de grupos que buscan restaurar el derecho de personas que han sido abusadas sexualmente. Pero si tú te das cuenta, muchos de estos grupos, y no estoy diciendo todos, y no estoy diciendo que no estén bien, algunos de estos grupos han generado un cierto grado de violencia. ¿Por qué? Porque generalizan. En el momento que yo generalizo, estoy metiendo a todos, como decimos aquí en Guatemala, metiendo a todos entre el canasto, pero metiendo a todos entre el canasto diría, ¿verdad? Los estoy incluyendo, pero incluyéndolos en un campo que no pertenecen, los estoy excluyendo de donde pertenecen. Entonces, para que yo pueda decir, yo te puedo decir, mira, Judith, te apoyo, claro, ¿en qué te puedo apoyar? Pero no voy a ir a pelearme con alguien, uno, que no tuvo nada que ver con eso, 2, a destruir, 3, a generar un testimonio que no es real, porque es violenta, y a querer unir gente a este campo que quiere castigar. Entonces hay que saber realmente que estos grupos deberían, o sería bueno, por decirlo así, no es deberían, sería bueno ver cuáles son los objetivos. Es bueno siempre, que todas las veces que estemos en un grupo, actualizar los objetivos, porque es muy fácil que todos nos dejen, es natural, es humano, por decirlo así, que estas emociones, estos nos atrapen. Que nos vayamos por otro lado que del original, del por qué estábamos aquí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es bueno siempre sentarse y decir, ok, continuamos con el objetivo. Sí, nuestro objetivo es meter a esta persona en la cárcel porque violó a un niño, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a generar fondos para que la persona pueda encontrar un abogado, vamos a ver que esta persona tenga un abogado que es adecuado, un abogado que sea ser eficiente, pero no es irme a desnudar a protestar a la plaza, o es ir a romper las ventanas de los comercios, o es ir a destruir carros, porque no voy a lograr nada. ¿Tú te acuerdas hace un par de años que nosotros tuvimos una marcha pacífica, que fuimos un gran ejemplo para toda Latinoamérica, que no hubo destrucción alguna, que muchas personas caminaron con una rosa blanca en la mano para poder destituir a personas que no queríamos que estuvieran gobernándonos? Y fue una marcha, esa es algo que tenía un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo? Destituir a esta persona que no está siendo el gobernante que beneficia a nuestro país.
Pero no hubo incendios, no hubo quema de llantas, no se destruyeron comercios, no hubo ofensas. Es más, yo todavía recuerdo imágenes de una valla de mujeres policías agarradas del brazo para hacer una valla para que no entraran a una institución gubernamental, y había un sol muy fuerte y veo como otra señora que está, por decirlo, en el otro bando, que está en la marcha para poder instituir a esas personas, siente compasión hacia esta mujer policía, reconoce que ella solo está haciendo su trabajo y le lleva una botella de agua. Y a mí yo me acuerdo que me quedé ahí viendo, porque yo miraba el desconcierto de esta mujer policía, decir, no venía a pegarme con la botella, venía a brindarme agua, tuvo empatía conmigo. Y esto generó una energía maravillosa, porque no solo logramos un objetivo, no hubo daño, y ahí ese desencaje que tuvimos colectivo nos puso en otro lugar. ¿Y qué es ese lugar? Que nos dio permiso a vernos como una unidad. Hay diferencias. Me acuerdo que habían de distintas universidades, que los de la San Carlos dijeron con su sentido del humor, a ver si van los niños de papi, y los niños de papi, que son de la Universidad Marroquín, en lugar de enojarse con ellos, se unieron con el objetivo y sacaron un cartel que era de mucho humor, decía, a los niños de papi también nos importa Guatemala. Y ver estos grupos de universidades distintas caminar juntos por su objetivo generó, Claro. sí, evolución. Claro. En otro momento, en los años 70, que yo sí acuerdo, estaba pequeña, pero no tan pequeña. Pero me recuerdo. Pero me recuerdo que yo miraba cómo se quemaban llantas, Claro, cómo se eran destruían. otras situaciones. Sí, eran otra situación, y que llevó a más violencia, que después tú no sabías si era un bando o era el otro el que estaba destruyendo, estaba matando, estaba asesinando, porque no era una violencia productiva. ¿Sí? Entonces, una violencia que es vacía no tiene un objetivo más que lastimar. Claro, claro, y que ese es como el parámetro que podemos tener para esta tarde, ¿verdad? Uh-huh. Sí, a pesar de que tengo este sentimiento, esta reacción o esta emoción que puede ser catalogada como violenta, esto destruye o construye. Exacto. O sea, de esto salimos mejor como familia, como personas, como sociedad, o al revés. Fuimos para atrás y generó un sinfín de otras problemáticas. O sea, se ve claro, ¿verdad? A nivel de resultados. Y te voy a decir que el primer paso para que nosotros empecemos a hacer ese ejercicio es sentir la emoción, reconocer nuestra emoción. Porque si nosotros no reconocemos nuestra emoción, no podemos hacernos cargo de ella. Entonces, ejemplifiquemos que tú y yo estábamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos almorzando, ¿sí? Y pasa alguien y nos pasa botando la copa de vino y ni siquiera se disculpa, y vimos que fue por un descuido y que le dio risa ver cómo nos botan. En ese momento tenemos que sentir nuestra emoción, ¿sí? Estoy enojada. Tú puedes decir, uy, no, a mí no me enojó, a mí la persona me asustó. Entonces, sentir tu miedo y yo sentir mi cólera. Y desde ahí, primero, cuando nosotros sentimos la emoción, es la primera devolución energética que hacemos a menor grado, ¿sí? Sentimos nuestra emoción y reconocemos. Yo te puedo decir, no, Judith, es que a mí lo que me enojó fue que ni siquiera se disculpara y dijeran, mire, fue sin querer, y por lo menos mínimo ofreciera, mire, le voy a reemplazar su copa de vino. Y que tú me dijeras, ay no, a mí lo que me dio miedo es que ver la mirada del tipo que le importó un comino. Y entonces yo dije, como uno no sabe si estas personas andan armadas o si alguien tienen allá afuera y se va a vengar si yo leo. Entonces, reconocer que tu emoción puede ser muy distinta a la que fue mía. miedo, que fue otra cosa. ¿Sí? Entonces tú decir, de mi miedo, ¿decido actuar o no decido actuar? Si desde mi miedo lo voy a decir al mesero, tal vez, porque mi miedo es tan grande, decir, no puedo ir, no me impide ir con esa persona, pero sí decirle, mire al mesero, mire, el señor me pasó botando mi copa de vino, ¿verdad? Por favor, miren qué hacen con esto. Te alivia a ti un poco, actuaste. Y yo puedo decir, no, yo sí me voy a levantar y le voy a decir, mire, usted se fijó que hizo esto, usted cree que no la podría reemplazar. Y tú tal vez estás muerta de miedo en una esquina y no, hermano, ¿y qué pasa si cuando salgamos nos pegan un balazo? ¿Verdad? Pero el accionar o no accionar ya es una decisión adulta. Claro. Pero primero que hicimos es reconocer,
me conecté con el miedo y yo me conecté con la culpa. Claro, me siento de tal manera. Exacto. Sin miedo a sentirme de eso, ¿verdad? Exacto. Porque la clásica es, no Vane, no se enoje, no vale la pena. O sea, nos decimos esas cosas entre las amigas, en los grupos, no hombre, no te pelees, no digas nada. Sí. ¿Para qué? No vale la pena. Y pensamos que con eso somos personas más, entre comillas, controladas, aunque el control no existe, más serenas, socialmente sí. Más espirituales. Claro, socialmente sí tengo una pantalla de que soy eso, pero por dentro me dan las enfermedades, estoy muy mal todo el tiempo. Sí. Porque igual ahí tengo ese enojo, ese temor, ese que yo quería pararme y no me pude parar de la cólera. Muy cierto, eso lo tengo conmigo. Cierto, Judith. Surge la enfermedad, el precio lo va a pagar el cuerpo, ¿verdad? Siempre. Tienes toda la razón. Entonces, si no actuamos, tenemos que asumir que decidimos no actuar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjate que me enojó, pero me asustó más, pudo más mi miedo, porque el tipo, la tipa tenía una planta que de verdad dije, no vaya a ser que esta persona se miraba medio violenta, y mejor me enojé, sí, pero me dio miedo y decidí mejor no actuar, que no valía la pena. Pero el peor error que podemos cometer era lo que tú decías. Mire, no se enoje, mire, no llore. No hablemos de eso, señor. No, sigamos platicando de lo que estábamos platicando, ni hablemos del tema, no vale la pena. Sí, ya va a ver, que no tenga pena. O yo he escuchado muchas veces que llegan a la clínica y me dicen, mire Vanessa, yo me enojé tanto, pero me puse a respirar y se lo entregué al universo. Y digo yo, ya veremos cómo el entregárselo al universo, esto va a repercutir después. Porque el universo quiere que actuemos, no que vayamos a mente, pero que actuemos como primero sintiendo la emoción. Ese es nuestro primer y gran paso, porque así nos logramos vaciar. Yo no estoy diciendo que haya personas que puedan sentir su emoción y puedan liberarlo, pero la realidad es que una gran mayoría de nosotros requerimos de sentir primero la emoción para luego poder liberarla y estar en un nuevo espacio. ¿Sí? Totalmente. Hablemos de este punto que también me llamó mucho la atención, que era violencia de niños o adolescentes, parentalización. Platíqueme de esto. ¿Qué significa eso? Hoy en día se habla mucho de niños que son muy violentos, ¿sí? Niños y adolescentes que son violentos, que de verdad confrontan a los padres de una manera terrible, desde decir... me gritan, me tiran cosas, incluso yo he sabido de padres que ya me dicen, mire, me pegó, me empujó, o fíjese que tengo que hacer algo porque le tengo miedo a mi hijo. Obviamente estamos hablando en relación a la violencia. Esto pueden ser muchos factores desde el punto de vista de constelaciones. Por ejemplo, puede ser que el hijo esté sustituyendo a una anterior pareja del padre o de la madre, que fue excluida, que su dolor no fue reconocido, pero como estamos hablando de la violencia, voy a hablar el tema desde el punto de vista de lo que lleva a un niño a ser muy violento, porque parentalizamos a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Le damos a los hijos un lugar como que si ellos fueran los padres, o como que si fueran iguales a nosotros, como que si fueran nuestros papás. He escuchado a muchas madres decirle a sus hijos, ay, es que tú eres mi amorcito, tú eres el amor de mi vida. Imagínate qué fuerte eso para un hijo, decirle tú eres el amor de mi vida, no decirle eres mi hijo al que amo profundamente. O muchas madres que le dicen a sus hijos, mira papito, ¿tú qué pensás? O papás que le dicen, mira mamita linda. O los padres que le dicen, mira mija, tu mamá me hizo esto. O la madre que le dice, queja con el hijo, es que tu papá me gritó. Entonces lo que hacemos es que quitamos a los hijos de su lugar de hijos y los colocamos ya sea a nivel de pareja, que los colocamos entre el esposo y la esposa, o aún peor, quitamos a nuestros padres de ahí simbólicamente y les damos a los hijos un rol de padres. Claro, que son a veces cuando hasta le preguntamos a los hijos, ¿qué decís? ¿Qué decir? Ah, sí. No sé qué opinas. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo caí en la trampa de eso muchas veces cuando les decía a mis hijas, ¿qué quieren comer? Y bueno, empezaba una, ¿verdad? Una decía, yo quiero comida italiana, y la otra decía que yo quiero comida china.
Y al final de cuentas entraba yo en conflicto porque quería complacer a las dos. Y entonces ellas se peleaban y luego, sí, es que tú preferís a fulanita y tú preferís a fulanita. Entonces me violentaban, ¿sí? Hasta que obviamente, gracias a Dios, pues uno va aprendiendo cosas nuevas. Siempre el conocimiento está disponible, pero pongo ese ejemplo porque son formas muy sutiles en las que iniciamos y empezamos a darle a los hijos un lugar de jerarquía que no les corresponde. Otro tema que hoy y ya lo he hablado muchas veces en la radio, es de los padres que quieren hacerse amigos de sus hijos. No es así. Mira, los hijos nos pueden tener mucha confianza, podernos contar muchas cosas, pero oigo padres que dicen, es que yo soy cuate de mis hijos. Ya de por sí la palabra es cuate, o sea, ¿verdad? Suerte. Qué bueno, sí. Mucha suerte con eso. Suerte porque no le va a ir bien. O mamás que dicen, es que mi hija y yo somos mejores amigas. Incluso yo lo he escuchado, es que yo lo que tú quiero es que seas mi amiga. Mis hijas, si me están escuchando, de verdad, dirán, ya mi mamá nos expuso. Pero es un buen ejemplo. A mí me dijeron muchas veces mis hijas, yo quiero que tú seas mi amiga. Y muchas veces les dije, yo nunca voy a ser tu amiga. Yo siempre voy a ser tu madre. Amigas puedes agarrar por miles, ¿verdad? Pero mi trabajo es ser tu madre. Y una madre, ¿qué es lo que hace? Guía, corrige, orienta, los empuja a que vayan a su autonomía, resuelve, pone límites y permite que el hijo en su momento vaya a su adultez. No lo quiere retener como mamá gallina. Esa es una madre adulta, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo en qué estado estemos, nos vamos a comportar de distinta manera. Pero una madre reconoce que el hijo tiene derecho a su autonomía y lo incentiva, lo estimula para que vaya a su autonomía. Pero una madre que quiere mantener al hijo en estado de niño, le resuelve todo al hijo. Claro, no para que siempre me necesite. Así siempre se queda. Necesite, ¿verdad? Entonces no quiero un hijo, no solo quiero un hijo, quiero un compañerito de juego. Quiero un hermanito, quiero un padre que se quede conmigo. Entonces, cuando los padres parentalizamos a nuestros hijos, es decir, les damos el rol de padres, el hijo se vuelve muy violento. Claro. Porque el hijo o la hija se vuelve muy violento porque inconscientemente está asumiendo una carga que no le corresponde, ¿sí? Y entonces no sabe por qué, pero el niño, la niña, el adolescente vive con mucho enojo, porque también va a querer subyugar a sus padres y demostrarles que lo que ellos no pueden hacer, que es controlar al adolescente o al niño, el niño y el adolescente sí controlan a los padres. Y juro lo que lo hacen, porque dicen, yo he tenido padres que dicen, y con tal de no pelear, y con tal de que dejara de llorar, y con tal de que dejara de gritar, mejor le autoricé el permiso, le concedí, le hice. Y entonces al niño le está diciendo inconscientemente, de una manera muy sutil pero muy puntual, diciéndole, yo soy mejor padre o mejor madre que tú. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Muy bien. A mí me llama mucho la atención un párrafo que tiene ahí en el contenido, una línea que dice, se les comparte información como si fuesen iguales. Yo lo he visto mucho en el caso de que se cuentan las cosas de pareja, de mira tu papá con quién anda ahora, pero a nosotros no nos daba dinero y con ella sí le compró un carro y una casa nueva. ¿Cómo es la casa nueva de la otra persona? Te das cuenta tanto daño que nos ha hecho tu mamá o tu papá, y empezamos como a contarles, como dice usted, como que fueran adultos de tú a tú, las cosas que usted le contaría a sus amigas en un cafecito y que ahí se lo valido. Sí. Porque quiere desahogarse y son 6 personas adultas que están pasando o por lo mismo o lo han pasado o que lo pueden ver desde otro contexto. Pero yo tengo 10 años y está contándome que mi papá ya le compró carro o que mi mamá ya tiene nuevo novio y que el novio le hace, le quita, le pone, van de viaje, no van de viaje. Entonces toda esta información para un niño obviamente nos pone como en una posición de yo quién voy a ser ante estas dos personas. Sí, ¿y qué esperas que haga con esta información? Que resuelva. Claro. ¿Qué me piden con esto? ¿Para qué me lo está contando? Exacto, entonces el niño obviamente va a violentar. Y esto Bert Hellinger lo dijo hace muchos años, en paz descanse, se nos acaba de ir Bert Hellinger,
Pero él dijo algo que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Dice que el padre que se sobrepreocupa es porque sabe que él está delegando al hijo una carga de la cual el padre o la madre no se quieren hacer cargo. Entonces me sobrepreocupo, ¿sí? Entonces, colectivamente y culturalmente, en nuestro país, las madres hablamos, una buena madre se preocupa. Señoras, señores, los que estén escuchando, por favor, entienda, la preocupación es infantil, la preocupación es irresponsable. El adulto se ocupa. Y fíjate, Judy dice, ay, no, es que mira, estoy preocupada porque mi hijo se fue sin desayuno. Estoy preocupada y no he podido ni dormir y no me he podido ni tragar el bocado de la culpa que siento que mi hijo se fue sin desayuno. Si tu hijo se va sin desayuno por 120 días y todavía regresa a la casa y se da un buen almuerzo y una buena cena, ¿qué fruto tiene esa preocupación? No estoy accionando. Entonces, si realmente preocupa, entonces ocúpese. Ocúpese si la molesta, si la desencaja, si lo desencaja a usted, padre, entonces hagamos algo. Voy a preparar algo en la noche anterior y le voy a decir, hijo, aquí te lo dejé en la refrigeradora. Pero también he escuchado madres que dicen, yo le dejé su refacción, se lo puse ahí y se le olvidó y estoy preocupada porque se fue sin desayuno. Bueno, y entonces, si se fue solo, eso quiere decir entonces que el joven o el adolescente o el niño tienen la capacidad, tienen otras capacidades. Entonces, no, el preocuparnos es que estamos sintiéndonos, estamos generando culpa y desde la culpa estamos actuando. Sí. Pero eso es otra carpeta. Entonces, volvamos al hecho de que tenemos que preguntarnos, ¿estamos consultándole a nuestros hijos las decisiones que tenemos que tomar cuando ellos no generan la energía o los medios para tomar esa decisión? Ejemplo, hija, ¿tú crees que deberíamos de comprar esa casa? Ay, no, a mí no me gusta porque en esa zona no sé qué, no sé cuándo. Ay, y el otro dice, no, yo prefiero aquí porque aquí está cerca un parque. ¿Quién va a pagar la casa? El papá y la mamá. O solo el papá, o solo la mamá. Qué sé yo, porque hay muchos padres solteros. Entonces tenemos que preguntar, ¿te gusta tu cuarto? Es decirle al hijo, ese es el lugar que te pertenece. Pero como la casa la estoy pagando yo, o la estamos pagando con tu papá o con tu mamá, la decisión de si puedo hacer los pagos, de que si me conviene, si me queda cerca para el trabajo, si te queda cerca para el colegio, para ti, si beneficia a todo el clan, esa decisión la tengo que tomar yo. Pero he visto padres que compran carros en función a lo que los hijos quieren. ¿Sí? Es que nosotros queríamos ir a México, pero nuestros hijos dijeron que qué aburrido, que no sé qué, y que ellos preferían ir a estudios universales. ¿Y quién pagó el viaje? El papá y yo. ¿Este era un regalo para ellos por alguna ocasión especial? No, es que lo que pasa es que siempre vamos a estudios universales. Y como ellos ya están acostumbrados, esa es una parentalización. ¿Sí? O como lo que tú decías, decirle, ay, es que fíjate que estoy triste porque tu papá esto, tu papá lo otro, o tu mamá no sé qué, y me contestó de esta manera, y esto y lo otro, y tú qué pensás. Ya el niño, el adolescente se siente con una responsabilidad de tomar acción. Y con el corazón dividido de tener que tomar partido entre las dos personas que más ama. Exactamente. Cuando no tiene por qué dividirse. Y ahí hay una doble exclusión. Primero me sacaron de mi lugar. Estoy excluyendo a mis padres porque me estoy convirtiendo en padres de mis padres. Y de ahí estoy sacando a mis abuelos de la ecuación. Entonces, imagínate las consecuencias que van a haber en este sistema familiar. Y esto es colectivo. Sí. Judy, te voy a decir que ahorita se está dando mucho de adolescentes violentos, niños violentos, pero también vemos muchos padres que realmente no saben cómo educar. Y con esto no quiero criticar, porque sí quiero validar que es difícil saber qué es lo correcto para tu hijo o tu hija. Pero no lo voy a ir a consultar a otro niño. ¿Tú qué querés? Bueno, a mí me llegó una paciente que digo yo, es que no es posible. Fíjese que entonces hablé con mi hijo y entonces yo le dije a mi hijo, un niño de 4 años, ¿sí? Ahora tú elige tu castigo. Entonces el niño le digo,
eso se le puede decir a un adolescente. Te voy a presentar las opciones. Te quito el teléfono, no sales el fin de semana, haces tareas, te pongo una multa. Desde lo que yo, adulta, considero que es justo, entonces le digo, elige tú las consecuencias de tus acciones. Pero con un niño de 4 años, desde ya lo estoy parentalizando, porque el niño está diciéndose, yo soy mi propia autoridad. Claro. Y eso solo va a generar más desorden y niños con mucho descontento, o sea, con muchísimo descontento, claro, y con rabia que es incontrolable. Y aprovechando que estamos hablando de los niños, cuando nos quejamos mucho, cuando la madre o el padre le tiene miedo o resentimiento al cónyuge, es decir, yo, esposa, siento mucho miedo de mi esposo, ese miedo lo voy a ir archivando y lo voy a trasladar a nivel celular con mensajes subliminales que mi hijo o mi hija, la violencia que yo no tengo, violencia sana que tengo para ponerle límites o para poder dialogar o poderle responder o actuar ante mi pareja que está siendo agresiva o está transgrediendo, voy a trasladarla a los pequeños y ellos van a sacar la violencia que yo no me permito sacar. Entonces también eso es muy importante. Y de esto ya lo he hablado en la radio, pero si tú te das cuenta, en las culturas donde la mujer es más sumisa, es más subyugada, ya sea por machismo o por cultura, es donde más hombres violentos hay. ¿Por qué la mujer no tiene el programa de violencia como lo creemos? Sin embargo, podemos ser muy violentas a través de la manipulación, del chisme, de la intriga, de la queja, de la culpa. ¿Sí? Sí, tengo varios casos ya por aquí. No sé si tiene algún punto más del contenido o quiere que pasemos con no, los básicamente casos. Yo creo que con el contenido ya toqué bastantes puntos y ahora sí me gustaría estar más abierta a las preguntas. Y están todas muy interesantes, la verdad. Yo por aquí me estaba leyendo ya comiendo ansias. Dice, hola, me encanta escuchar los programas, saludos para Vanessa y para Judith. Este es mi caso. Mi suegra y mi cuñada no me aceptan. Cuando me casé con mi esposo ya tenía un niño de otra relación. Cuando hemos ido a visitarlas empiezan con palabras groseras e indirectas. Las respeto y no me gusta estar en conflicto con ellas, pero es muy molesto que ellas inventen cosas que no son, y cuando hemos querido hablar con ellas, su reacción es ponerse a llorar o se quedan calladas. Ahora ellas son las víctimas. Espero su consejo, muchas gracias y bendiciones. Bueno, gracias por poner tu caso al servicio y al aprendizaje de todos. En primer lugar, reconocer que las personas no son las que van a cambiar, eres tú la que tienes que cambiar. Si tú, porque ella habla de ir a la casa de ellas, sí, ¿verdad? De visitarlas. Lo primero que tienes que hacer es decirle a tu esposo, mira, yo no te pido que dejes de visitar a tu mamá, no te pido que dejes de visitar a tu familia, sin embargo, te voy a pedir que respetes que por mi propia protección, mi propio bienestar emocional, mi propio bienestar espiritual o físico, porque a veces hasta nos causan dolores de cabeza, nos causan malestar físico, respetes y entiendas de que no los pienso visitar ya más. Hasta que ellas estén dispuestas a escuchar y respetar que eso me lastima, que eso me incomoda, que eso me duele, que eso me enoja, yo me voy a ausentar de este espacio. Porque ella dice, yo respeto su punto de vista. No, ¿cómo puede haber respeto si te causa dolor? No, ahí te estás vendiendo tú sola una historia que ni tú te la crees. O por lo menos si estás en un estado sano, no puedes respetar que alguien te transgreda y decir, respeto tus creencias. Yo puedo respetar tus creencias si no me están violentando. Tú puedes decirme, mira, Vanessa, yo siento que la camioneta está muy barata, y yo te puedo decir, Judy, yo siento que la camioneta es muy cara.
y tener esas diferencias, pero no nos estamos violentando. Eso es un respeto a los puntos de vista de cada una. Pero si tú me decís, ¿cómo eres de idiota pensar que la camioneta está muy cara? Eso ya es una transgresión, y yo eso no lo puedo respetar. Realmente el adulto no puede respetar una transgresión. Entonces mi sugerencia es que te sientes con tu esposo y concilies el hecho de que te tienes que alejar de este ambiente nocivo, y decirle a tu esposo, hasta que ellas no escuchen, entiendan y respetan y se abstengan de sus comentarios groseros, evito ese ambiente tóxico. No le voy a contar a nuestros hijos, no voy a ir a quejarme, simplemente me voy a alejar de los que yo percibo, por decir así, que son depredadores simbólicos, personas que no la respetan a ella. Entonces, no se puede respetar algo que una persona está haciendo desde un irrespeto. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, aléjate de ese ambiente nocivo. Cuando te pregunte, les puedes decir, sí, he decidido ya no ir más a su casa porque ustedes, la forma en que me hablan o se burlan o las cosas que dicen me lastiman, y como no las quieren escuchar y se ponen a llorar y no tienen la capacidad de escucharlas, bueno, ustedes no tienen que escuchar lo que yo pienso, pero yo no tengo por qué escuchar sus ofensas. Las respeto como la familia de mi esposo y la familia de nuestros hijos, pero no tengo por qué estar en ese ambiente. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Por favor, quédese en sintonía. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa, hoy platicando con nuestra amiga, la licenciada Vanessa León, sobre violencia entre hombres y mujeres, segunda parte, porque ya tuvimos la primera parte, búsquenla en YouTube si no la escucharon, que también estuvo muy interesante. Vámonos con más preguntas. Dice, excelente el programa. ¿Cómo educar a niños varones en cuanto al tema de violencia? Hace unos años siempre les decía a mis hijos que a una mujer no se le pega, pero este año tuvimos una situación, una compañerita de la clase de mi hijo, más grande, ella tiene 9 años, empezó a pegarles sin razón aparente. Mi reacción fue decirle a mi hijo que le pidiera por favor que no lo hiciera. Al ver que no cesaba la actitud, acudí al colegio y al ver que no había alguna acción, recurrí a los padres de la niña amablemente. Ante su respuesta, las mujeres que se defienden ante los hombres es porque ellos son abusadores. Esa fue la respuesta de sus padres. Aquí decidí cambiar mi modo de educar y decidí decirle a mis hijos varones que violencia es violencia, ya sea de mujeres o de hombres, niños, ancianos, animales. Le dije, hijo, si te vuelve a pegar, le devuelves el golpe. Eso fue lo que pasó, y luego me mandaron a llamar indicando que mi hijo ahora era el violento, que él le había pegado a la niña. Después de esto, mi hijo, al ver que le enviaron reporte, decidió no defenderse más. Entonces la niña sigue pegándole a él y a otros niños, no solo es a mi hijo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo educar uno a un niño? Porque hay mujeres también que son violentas desde muy pequeñas. Estoy de acuerdo, sí. Creo que hay muchas mujeres que son muy, muy violentas. Y creo que la manera en que tú le hablaste de decirle a tu hijo, violencia es violencia, ya sea venga de un hombre, o sea venga de una mujer, un anciano, de un niño, es un concepto muy, muy adulto, muy sano. Sin embargo, creo que aquí el niño te está reflejando algo que es de tu sistema familiar. El niño te está reflejando, hay una violencia sutil en tu familia, o pudo haber habido anterior. No quiere decir que en tu caso haya un esposo que te pegue a ti o un papá que le esté pegando a tu mamá, no. Pero hubo una forma de violencia que el niño lo está reflejando a través de la niña. Mi sugerencia es que lo puedas constelar, porque los niños lo que hacen es que se vuelven hijos, que se vuelven espejos, ¿sí? Nos muestran una situación que debe de ser resuelta en el sistema familiar. Y el niño puede que esté percibiendo otra forma de violencia que simbólicamente se esté reflejando con que esta niña le pega, pero el niño está percibiendo un ambiente tóxico, un ambiente violento en la familia.
puede que no estoy diciendo que sea tuyo, puede que esta sea transgeneracional. Incluso yo tuve un caso hace mucho tiempo que era que el niño miraba que el padrino le hablaba muy mal a la madrina y no tenía que ver absolutamente nada con los padres, pero como convivían mucho, el niño empezó a imitar mucho de esta violencia. Y cuando ya es la madre escucho que la madre está haciendo su rol de madre totalmente en el adulto. Primero le dijo, no se hace, a una mujer no se le pega. En general lo que tenemos que decir los padres, decir, lo último el último recurso sería la violencia física. Y sin embargo, a veces es necesaria, sí, a veces es necesaria porque nos permite la sobrevivencia. Si yo miro que alguien me está atacando, no voy a venir a decirme, dialoguemos. Claro, júralo que voy a agarrar la bolsa, el pachón, lo primero que tenga y se lo voy a lanzar para poder sobrevivir. Claro, es decir, salir de esa situación. Entonces está al servicio de la sobrevivencia. Pero luego decirle, ok, hay que saber que hay situaciones que no requieren violencia física, pero va a haber situaciones en las que sí se requieren violencia física. La madre primero le dijo a la mujer no se le pega. Entonces la niña abusó del niño. Luego recurrió a las autoridades, luego recurrió a los padres. Aquí que lo que está haciendo es que el niño está reflejando excluidos en el sistema familiar de la madre que fueron excluidos por violencia, y la exclusión también es otra forma de violencia. Yo te sugeriría que lo consteles y que en tu sentir, en tu corazón, le digas al niño, en silencio le dices, querido hijo, veo tu amor por el sistema, ahora yo la grande me voy a hacer cargo. Y sentir en tu corazón quiénes fueron violentados y darles un lugar en tu corazón, porque ya no es precisamente del niño. Esta violencia que el niño está viviendo tiene que ver con un reflejo del sistema familiar de ella. Ok. Felicidades por los programas. Tengo un hijo adolescente de 16 años. Me separé de su papá hace mucho. Se porta muy altanero conmigo, ya que su papá le da muchas cosas y yo le pongo reglas en la casa. Cuando le digo que tiene que hacerse responsable, me insulta. Le digo que cuando me trata así me siento mal y se burla por ese mismo motivo. Me separé de su papá porque él siempre cree tener siempre la razón y no acepta errores. ¿Cómo puedo entonces ahora ayudar a mi hijo con esta situación que estamos viviendo? Espero su consejo. Saludos. Bueno, primero que todo, gracias por compartir esto. Y segundo, lo peor que podemos hacer los padres y las madres es ponernos a llorar ante un hijo por algo que nos hicieron. Eso le está diciendo a un niño, tú eres más poderoso que yo. Y solamente va a alimentar su ego y su sentimiento de culpa, lo cual lo va a llevar a ser más violento. Y cuando me refiero a culpa, es que es una culpa inconsciente. El niño o el adolescente en tu caso, se va a sentir superior, te va a gritar, se va a burlar de ti, que es otra forma de violentar. Sin embargo, cuando tú lloras y le dices, eso me duele, eso me lastima, eso me hace daño, eso me pone triste, lo que le estás diciendo, tú eres más poderoso que yo. Mi sugerencia sería decirle, ok, ¿sabes qué? Como tú no puedes respetar las reglas de la casa y tú sientes que puedes estar mejor con tu papá, vete a vivir con tu papá. Y muchas veces las madres, cuando estamos solteras, nos da miedo. Vivimos con un miedo constante de perder a los hijos, porque si los perdemos creemos que somos malas madres. Sin embargo, el daño que se le hace a un niño permitiéndole a esa actitud es realmente crear un ambiente propicio para que crezca este joven a ser una persona no solo violenta, sino que hasta un misógino, ¿verdad? Un hombre que violenta a las mujeres. Entonces, puedes empezar por ponerle límites, y límites que sean realmente congruentes y que los vayas a cumplir. Porque si les dices, si tú me vuelves a hablar de esa manera, te vas a vivir con tu papá, y no lo cumples, entonces no te va a respetar. Entonces empieza por límites que tú sepas que sean viables, que sean aceptables y que tú puedas conciliar. Es decirle, tú me vuelves a hablar así y no te voy a lavar la ropa. Eso es muy funcional, porque no he visto ninguna persona que se muera por andar usando ropa sucia, ¿verdad? Entonces puede decir, y sí, que no sé qué, ok, como me volviste a gritar, ahora tampoco te voy a cocinar.
y me vuelves a faltar el respeto, y cada vez te voy a ir quitando privilegios porque tú ya tienes 17 años y tienes que hacerte responsable de tus acciones. Y como tus acciones son groseras hacia mí, yo lo que voy a hacer es que yo te puedo amar mucho, pero te voy a retirar todos mis gestos de amor. Es que es distinto decirle ya no te voy a querer, a decir te voy a retirar mis muestras de amor. Y las muestras de amor, una madre, ¿cómo demuestra su amor? Cuidando, abrazando, nutriendo, limpiándole la ropa, cocinando, proveyéndoles de estudio. Entonces, tienes que poner límites reales. Empieza por algo pequeño, por ejemplo, decir, ok, si tú me vuelves a hablar así, si tú me gritas, si tú me faltas el respeto, voy a quitar la televisión. Y el esfuerzo va a ser pedirle al vecino que les haga el favor de guardarles la televisión, la desconecto, la guardo. ¿Y dónde está la televisión? Te dije que te la iba a quitar. Sí, que sos una abusiva, que no sé qué. Como me estás faltando el respeto, mañana si quieres cocinar, ahí están los huevos, ahí están los frijoles, ahí está el jamón, ahí está el pan. Te preparas tú tu comida. Mañana, es decir, a corto plazo, mañana no te cocino. Me vuelves a decir otra y mañana no te lavo la ropa. Y mañana no te hago la cama. Y mañana no te dejo salir con tus amigos. Y conforme va el aumento y uno lo va cumpliendo, el adolescente va generando respeto. Hasta que llega un momento que tienes que perder el miedo de perder a tu hijo, porque un hijo que está así no es un hijo. Es otra pareja que me está violentando. Entonces no estamos perdiendo un hijo, estamos perdiendo un hombre nocivo en nuestro ambiente. Y el padre también, hay que decirle al padre, si tú no pones límites, entonces llévatelo tú a vivir y vive con sus acciones a ver cuánto te gusta. Yo te aseguro que en un par de días te lo devuelve. Okay. Muy buena tarde, excelente el programa. Soy una mujer de 41 años. A los 6 años mi papá se fue de la casa, a los 14 años me violaron 3 hombres. Desde ese momento estoy tratando de cambiar mis creencias y costumbres aprendidas, como la ira, el dolor, ya que siempre me creí y me sentí que no necesitaba de nada ni de nadie, mucho menos de un hombre. Pero actualmente me veo asaltada emocionalmente por mi esposo y mi hijo. Cuando siento en algún momento determinado ya estoy en el juego de ellos. Ellos dicen que para qué voy a talleres, para qué oigo programas, si de todas formas yo no cambio, si todos se quedan bla, bla, bla. Y a mí eso me desanima todavía más, aparte de lo que ya he vivido. Un consejo, gracias por tan lindo programa. Bueno, gracias y honro lo que te tocó que vivir, fue bastante duro. Sin embargo, mira, tu papá se fue cuando tú eras pequeña. Si eso nos permitiera, eso nos justificara, nos diera la razón para poder permitir que otros nos violentaran, estaríamos muchos hombres y mujeres dañados porque muchos los papás pues se separaron. Entonces el primer paso es aceptar, habla con tu niño y le dice sí, papá se fue, pero eso fue en el pasado y hoy estamos en otra situación. Y era el padre que tenía que ser. Lo superamos, somos exitosas porque superamos el abandono de papá. Y luego, con tu caso de haber sido violada por 3 hombres a los 14 años, yo te voy a pedir por favor que te sientes en un espacio tranquilo donde puedas estar tú, que tengas más o menos aproximadamente media hora. Siéntate y te imaginas que los pones a los 3 enfrente. Puede que no recuerdes su cara o puede que sí sepas quiénes son, pero no es necesario saber quiénes son. Ponlos a los 3 ahí. Y quiero que por favor sientas como todo tu cuerpo se va a volver a sacar todas esas emociones, porque estas emociones aún no han sido resueltas, no han sido solventadas. Entonces decirles, sentir todo, sentir miedo, sentir cólera, sentir asco, vasca, náusea, porque cuando ha habido abuso sexual usualmente surge una náusea. Entonces sentirlos, dejar que tu cuerpo lo sienta, y cuando ya hayas sentido lo suficiente, que yo reconozco que es incómodo, puedas decir en voz alta, aunque tengas tus ojos cerrados, decirles: el daño que me hicieron fue grande. Y sentir el daño que te hicieron, ¿sí? Y entonces, después de que hayas sentido todo eso, en voz alta les vas a decir: yo era solo una niña. Y ahora dejo con ustedes la responsabilidad del daño que me causaron. Y recupero
mi amor por mí, o mi autoestima, o mi seguridad, lo que tú sientas, porque no te puedo dar una frase exacta porque tu corazón lo va a sentir. O recupero mi amor por mí, puede ser recupero mi seguridad, recupero mi inocencia, como fue el caso que Carol, la frase que ella ha compartido aquí en la radio. Y sientes como que si agarraras toda esta porquería que ellos dejaron en ti física y emocionalmente y la colocas y se las pones a los pies y les vuelves a decir, dejo con ustedes la responsabilidad de sus acciones. Tú no sabes lo sanador que es esto, porque algo maravilloso, algo que viene de algo muy grande, Dios, se sana en nosotros. Es como que ya no tengo que cargar con toda esta marranada que me causaron y dejo la responsabilidad con ellos porque ya me liberé, ya no estoy con ellos, porque ya los confronté, ya en mi inconsciente y en mi alma resolví, los confronté a otro nivel. Y luego te imaginas que dejas todo eso, te das la vuelta entre 3, 4 respiraciones y miras a tu esposo y a tu hijo y les dices, ya no tienen que mostrármelos a ellos, ya los pude ver yo y me hice cargo. Y le dices a tu marido, ahora tú solo eres mi esposo y tú eres solo mi hijo, el pequeño. Y vas a ver cómo todo esto va a generar un gran cambio, ¿sí? Y mi sugerencia sería que lo constelara. Claro. Muy buena tarde, lindo el tema. Yo tengo un coraje muy grande con una maestra. Ella es líder de jóvenes, pero trata muy mal a mi hija. Y cada vez que ella le dice, por ejemplo, que tiene un malestar en la espalda, esta maestra no le cree. Siempre dice que es mentira y que ella es mentirosa. Eso por darle un ejemplo reciente. Pero siempre que puede la ofende. Tiene unas niñas en el grupo que son sus consentidas. Mi niña tiene 15 años y ella no dice nada porque luego la tilda de haragana o que no colabora. La verdad es que no sé qué más hacer ni cómo ayudar a mi hija. Cada día siento que crecen más estos malos sentimientos que yo tengo hacia esa señora. ¿Qué me podría aconsejar? Saludos, Blanca. ¿Qué le decimos a Blanca? Blanca, primero vamos a ver. Hay que ver quién está detrás de esta maestra que no logran ustedes ponerle límite, ¿verdad? Quizá esta maestra está reemplazando a alguien que tú de niña le tuviste miedo a otra maestra que te ofendió y nadie te defendió y por eso no logras tú poner los límites. Entonces siempre hay detrás de esa persona hay alguien. Luego te sugiero que te imagines enviando a tu hija al colegio, imaginando que detrás de ella, sobre el lado izquierdo, vas tú y sobre el lado derecho va el papá de tu hija, si es tu esposo, si todavía conviven, y si no, pues decir, ¿verdad? Es su padre biológico, imaginar que la acompañan. Y luego, aunque te suene muy difícil, pero te digo que es muy efectivo, imagínate a la maestra, cierra tus ojos y dile, siente la rabia que sientes, siente la cólera y dile en tu corazón con los ojos cerrados, imaginándola, a pesar de mi rabia o a pesar de mi cólera o a pesar de mi dolor, le agradezco por ser quien es. No me vayan a escribir regañándome, pero les digo que es efectivo, ¿sí? Te agradezco ser como eres. Gracias por ser como eres y por lo que me estás enseñando. Esto va a permitir algo que se modifica en la persona. Si nosotros queremos que una persona cambie su conducta, lo más efectivo es agradecerles ser como es. Por supuesto, no directamente. Yo no voy a ir con la maestra y decir, mire, gracias por ser una tirana con mi hija. Pero espiritualmente le voy a agradecer y luego voy a imaginar que mi hija se va al colegio. Y yo te lo digo porque yo ya lo viví. Y mi hija grande tenía una maestra que era bully, llego yo, tengo la reunión con la maestra y la maestra me está dando la razón en todo esto y que sí, que no esto y me cuenta su versión y ella misma llama a mi hija y dice, bueno, llamemos a Viana y llaman a Viana a la reunión y en el momento que Viana entra a la reunión la maestra se le queda viendo y le dice, Viana, tu mami me dice que esto y esto y esto, ¿verdad que no es cierto? O sí es cierto, y se le queda viendo. Yo sé que ahí en ese momento la estaba anclando. Yo no me iba a poner a pelear con la maestra. Entonces lo que hice es que me imaginé parada detrás de Viana sobre su lado izquierdo y a su papá detrás de ella sobre su lado derecho.
Y en cuestión de 3-4 minutos vi cómo la actitud de mi hija cambió y le dice, la verdad, Miss, que sí, usted no me dice esto y esto, y usted me... Entonces dice, y hasta pueden ver en las cámaras cómo usted me habla. Entonces la maestra ahí retrocede, fíjate, Judith, retrocede y dice, ay, qué pena, no me había dado cuenta que era así. Pero esto lo estamos trabajando a niveles más profundos, más allá. Y luego también hablar con la maestra, decirle, preguntarle, mire, señorita, yo percibo que hay un roce entre usted y mi hija. ¿Me podría aclarar si esta percepción mía es real? Y si hay algo que mi hija está haciendo, ¿me podría dar con puntualidad qué es lo que qué actitudes está teniendo mi hija que a usted le incomoda, para que puedan ser resueltas y esta dinámica que hay entre ustedes pueda cambiar? Porque obviamente usted es la adulta y ella es la jovencita, entonces me imagino que usted tendrá cosas puntuales que decirme para ver si yo la puedo apoyar. Eso también ayuda mucho. Muy bien. Vámonos con otra. Dice, tengo 39 años, hace 3 entré en una relación con un hombre cuyas acciones sacaron una parte de mí que yo jamás había conocido. Cuando él me mentía o engañaba, yo gritaba, maltrataba, decía palabrotas, o sea, me transformaba y me desconocía. Toda mi vida he sido conocida por ser muy paciente y bastante llevadera en diferentes situaciones. Él conoció esta parte de mí y ahora que ya terminó la relación, también sé que él se quedó con esta imagen de una mujer violenta cuando reaccionaba ante sus acciones. Mi duda es, al alejarme de él y de sus tratos, yo ya no me siento en guerra, me siento en paz, pero no sé si yo fui violenta solo con él o si debo considerarme violenta de ahí para adelante. ¿Sería en ese tiempo una forma de defenderme a lo que pasaba? ¿Cómo puedo trabajar este tema? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me recomienda? Gracias por el programa. Mira, tendríamos que hablar más extensamente de su historia como para darle un consejo, una sugerencia más acertada. Sin embargo, con la información, la poca información que tengo, yo te podría decir, me atrevería a decir, que él te fue a reflejar quizá algo o alguien de una memoria ancestral de alguien que fue muy violento en tu sistema familiar generaciones atrás, no precisamente contigo, y sus actitudes o quizás su fisonomía, es decir, su físico o su forma de hablarte, activó en ti una violencia que fue reprimida de algunas ancestras que fueron violentadas y no tuvieron la oportunidad o la valentía o la fuerza para poderse defender, y se activó en ella. Entonces a veces reparamos en el sistema, aliviamos el sistema familiar, el dolor, accionando por las que no pudieron accionar. Esa es una posibilidad. Segundo, puede ser que él te haya recordado a alguien que te permitió tener un estado de violencia para poder aliviar una violencia reprimida de tu infancia. Y lo único que podrías hacer es reconocer el daño que tú le causaste a través de tu violencia, es decir, tus gritos, tus palabras o tus acciones, y reconocer que él te causó daño también. Entonces, visualizarlo y decirle, el daño que nos causamos fue grande, reconozco el daño que te pude haber causado, reconozco el daño que tú me causaste. Ahora dejo contigo la parte que te corresponde y yo como adulta asumo la parte que me corresponde. Me despido de ti, gracias por haber sido como eres. Hoy me abro a algo nuevo. Okay. Y que te quites la etiqueta de ser una persona violenta, porque una vez nos etiquetamos, también nos estamos programando, autoprogramando. Entonces, quítate la etiqueta. En ese entonces requeriste ser violenta, hoy te das permiso a poder ser otra persona distinta. Muy bien. Esa consulta está muy interesante. Dice, tras un asalto donde hubo violencia, donde hubo daño físico, ¿qué parte me corresponde a mí? ¿Cómo me libero en verdad y perdono esta situación? ¿Cómo puedo sacar tanto rencor y odio? Mi carácter no es agresivo, pero ahora vivo con mucha tristeza, miedo, como mucho odio y rencor en mi corazón por todo lo que pasó. ¿Qué me puede decir? Mira, este es un caso muy, muy lindo. Te voy a decir lo mismo que les he dicho a otros. Ponga a tus victimarios frente a ti.
Siente todo lo que en ese momento por mecanismo de sobrevivencia no pudiste sentir porque lo tuviste que bloquear y lo estás sintiendo a pagos, sí, lo estás sintiendo a plazos. Hoy me enojo, mañana me da miedo, mañana me siento triste. No, siéntate y dale un solo pago a lo que viviste, ¿sí? Siente toda la rabia, siente todo el miedo, siente todo el deseo que tenías de quererte defender, siente toda la cólera, toda la violencia que te hubiese gustado responder para poder sobrevivir. Y entonces, después de que hayas sentido todas las emociones, entonces les miras y les dices, el daño que me hicieron fue muy grande, ¿sí? Y dejas como 3 a 6 respiraciones entre eso y le dices a tus victimarios, ahora dejo con ustedes la responsabilidad de todo el daño que me causaron y me libero y los libero de esto que ahora pertenece al pasado. Eso no quiere decir que los estás perdonando, como hablábamos con Judith con un concepto del perdón, de decirles, ay, estuvo bueno, no pasó nada, no fue gran cosa. No, no es así. Fue gran cosa, fue tremendo, fue terrible, dolió mucho. Pero eso se descarga cuando tú les dices, dejo con ustedes la responsabilidad de sus acciones y ahora las pongo en manos más grandes. Eso es una frase que tiene muchísima fuerza. Y les dices, y ahora los libero y me libero de esta situación que pertenece al pasado. ¿Sí? Y luego, al dejar eso, es todo un proceso de sentir las emociones y hasta que te sientes aliviada y dices, ahora esto pertenece al pasado y yo elijo la vida en seguridad, la vida en amor, es lo que elijo. Pero te voy a decir, aunque pareciera que es algo muy sencillo, fue de los ejercicios más fuertes que yo hice con los asesinos de mi hermano, ¿sí? Si tú has escuchado el programa anteriormente, va a ser 5 años que 3 hombres asesinaron a mi hermano a puñaladas. Y para mí, de los ejercicios que más te podría decir me sanaron, pese a que mi mamá sí buscó justicia legal y puso a 2 de ellos en la cárcel, el otro ya lo pusimos en manos más grandes, fue ponerlos frente a mí y reconocer el daño que le habían causado a mi hermano y a todo mi sistema familiar. Y cuando yo dije la frase, ahora dejo con ustedes las consecuencias de sus acciones, caí hasta de rodillas, de lo cansada que había estado de sostener toda esa rabia, toda esa ira, ese dolor. No te digo que no me duele cuando lo recuerdo, pero la intensidad del dolor y la paz que me da de pensar que todo eso está en manos más grandes alivia mi sistema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que ya los incluí al reconocer y los visualizo sentados a la par del cuerpo yacente de mi hermano. ¿Por qué? Porque al hacerlos así no es que no es solamente que diciendo, ay, están bien, son parte de la familia, es que vean las consecuencias de sus acciones. Entonces tú puedes, como tú, gracias a Dios, estás viva, decirles, los dejo con las consecuencias de todo el daño que me causaron. Es darles, y algo a nivel de almas, algo grande sucede, que nos libera a nosotros y que impide que esto se vuelva a repetir, porque obviamente esto es transgeneracional. Y te comparto mi historia para decirte, sé de lo que estoy hablando y sé que va a doler, pero también te puedo dar testimonio que sí alivia y sana al sistema y a ti misma. Ok, la última pregunta, dice, muy interesantes los temas, como siempre, excelente el programa, saludos a las 2. Mi pregunta es, cuando una persona ha sufrido violencia doméstica, en todo sentido, ¿puede sanar sin ayuda profesional? Gracias y feliz tarde. Puede ayudar, claro que sí, que puede sanar sin ayuda profesional, sin embargo, tendría que hacerse de otras herramientas, es decir, puedes buscar un pastor, un sacerdote, un líder de tu comunidad. Ahí tienes que leer muchos libros, tienes que hacer ejercicios que te sugieren estos libros. Hay mucho material hoy en día en el internet acerca de todos estos temas de violencia. Está un libro que sugerimos mucho con Carolina Alcázar que se llama Cuando el amor es odio, que es un libro muy bueno. Ahí hay muchos ejercicios que tú puedes poner en práctica que te permiten reconocer un misógino y cuando estás en una dinámica de violencia doméstica que te puede permitir
tomar distintas acciones, reconocer, ponerte en alerta y accionar distinto. Sí es posible, pero va a ser mucho más largo. No quiere decir que los terapeutas, los psicólogos, los sanadores seamos indispensables. Yo sí creo también que cuando el alma realmente está dispuesta, busca los medios, pero sí hay que hacerse de medios, lecturas, ejercicios, pequeños talleres para poderse uno hacer de las herramientas necesarias y poderlo sanar. Muy bien. Mi querida Vane, sé que tiene una actividad este domingo, ¿verdad? Sí. Aquí la acabo de compartir en el Facebook, pero cuénteme, por favor, invítenos a todos. Ahí, como todos saben, soy consteladora familiar. Está abierto el taller de constelaciones familiares para este domingo. Siempre les digo, si no tienen un tema que constelar, siempre los invito a que vayan a una constelación para que vean realmente el beneficio que el simple hecho de poderse sentar a ver una constelación y poder integrar esta nueva mirada nos beneficia. Una constelación no es irse a sentar a contarle a un grupo de desconocidos toda mi historia, es tener una mirada distinta ante lo que nos sucedió, que es la mirada de amor, la que sana, pero sí es ver qué desencadenó el conflicto, en dónde estuvo el movimiento interrumpido. Entonces, para quienes no sepan qué es una constelación, les invito a que sean por lo menos participantes. Ahora, si tienen un tema que constelar, pues llamar ahí al teléfono que está en la publicidad y podemos hacer una constelación, que es algo que se mueve a otro tipo de niveles, que muchas veces nos damos cuenta que no somos las primeras en nuestro sistema familiar en estar viviendo ese tema, porque ya a niveles transgeneracionales tiene una dinámica que solamente se está reflejando en el día de hoy en nosotros. Pero los invito a que, pues, si quieren ir a constelar un tema, pues bien, y solamente quieren participar, también tiene un beneficio, porque los sistemas siempre van a agradecer a las personas que representan. Claro, así que para más información se pueden comunicar al 5813-4010 para citas y para citas y para las constelaciones. Ahí en el afiche hay un número distinto. Es cierto, para las constelaciones es 3175-8663. Muchas gracias. Ahí está. Y si no, también pues ahí la pueden localizar al 5813-4010 para citas y ya algo más personal, ¿verdad? Para un acompañamiento ya personalizado. Muchísimas gracias, Vane, siempre un gustazo. Un gusto compartir contigo, Juan Pablo, muchas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, gracias por ponerse en el lugar de adultos y quererse disponer a sanar. Bendiciones. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.